Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 1. Hemos visto aquí la vida de David, cómo ya llega a su vejez. Vamos a ver los últimos días de David, cómo el Señor lo ha prosperado en el reinado en Israel y en Judá, ¿verdad? A todas las tribus de Israel estaba él gobernando. El Señor había dicho de David que era un hombre conforme a su corazón, y vamos a ver cómo el Señor se goza de aquellas personas que andan en el camino de David, y por el otro lado también el Señor se va a molestar de aquellos que no siguen el camino de David, sino que siguen el camino de otros reyes, sobre todo Jeroboam, que va a ser uno que se va a rebelar en contra de Dios. Y nos dice aquí en el primer capítulo de que cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac sunamita y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Esto quiere decir que el rey ya tiene aquí unos 80 y tantos años de edad, según se calcula, y tiene mala circulación, tiene frío todo el tiempo, y por mucha ropa que tiene, pues no se puede calentar. Entonces van y buscan en todo Israel a una mujer que esté muy hermosa para añadirla al harem de David como esposa, pero aunque ella estaba allí con David para calentarlo con su cuerpo, nunca tuvo relaciones maritales con esta joven, que yo calculo es la misma joven, muy posiblemente, en la que se describe en Cantar de los Cantares, que es la esposa de Salomón, porque Salomón va a llegar a heredar el harem de su padre, y sobre todo a esta mujer que era, me imagino yo, la más hermosa que pudieron encontrar en todo Israel para traérsela al rey. Y nos dice aquí que entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Él hace lo mismo que Absalón, nada más que Absalón lo hizo rebelándose contra su padre, pero también porque quería destruir a su padre. Aquí, ¿saben? Algunos comentaristas no leen muy bien la palabra de Dios, por eso es muy importante que nos acostumbremos a leer y a leer y a leer mucho antes de sacar conclusiones. Adonías no le correspondía el trono, aunque algunos dicen que sí, porque era el siguiente hijo. El mayor sabemos que fue Amnón, y después hubo otro que se llamó Daniel. Aparece con dos nombres diferentes en Samuel y otra en Crónicas. En Crónicas aparece con el nombre de Daniel. Era hijo de Abigail, la que había tomado en Carmelo David como esposa. Pero el detalle es que este hijo, el segundo hijo de David, no se sabe qué pasó con él. La Biblia no nos dice qué sucedió con él, si tal vez falleció o qué sucedió, pero no aparece ya más en el cuadro, ¿verdad? Después estaba Absalón, que era el tercer hijo de David, y luego estaba Adonías. Ahora, si el rey no hubiera dicho nada, si el rey jamás hubiera comunicado nada de quién se iba a sentar en el trono, pues por naturaleza le correspondería al que seguía, al mayor que quedaba allí, que en este caso, si ya no está Daniel, el otro hijo de David, pues quedaría Adonías. Pero si nosotros volteamos a Primera de Crónicas, donde el rey está relatando a Salomón acerca del templo, dice en el capítulo 22 de Primera de Crónicas, el versículo 7, dice: y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz por todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, que significa pacífico.
y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Aquí vemos que aún antes de que naciera Salomón, el Señor ya le había dado el mensaje de que le iban a hacer este hijo de Betsabé. Calculamos más o menos que después de haber reinado unos 10 años David, y que había reinado 7 años en Hebrón y ya estaba ahora en Jerusalén, cuando después que cometió el pecado con Betsabé, ese hijo murió, pero después tuvo otro hijo de Betsabé, que fue Salomón. Este fue un hijo de la promesa que le dio el Señor. Y le dijo, él va a reinar aquí en el trono. Yo me imagino que David se lo hizo saber desde temprano a su hijo Salomón. Y tal vez todos los demás sabían también que el que iba a reinar era Salomón. Salomón es el 10º de los hijos de David, sin contar los que tuvo con otras concubinas. Primera de Crónicas registra 19 hijos de David, sin contar a las hermanas, a las hijas. Pero dice que había más de las otras concubinas también. Y Adonías en realidad sí se está revelando, porque como dice aquí en el versículo 5, se reveló diciendo yo reinaré. O sea, él ya sabía que el que iba a reinar era Salomón, pero él dijo ahora yo voy a reinar. Y empieza a haber aquí una conspiración en contra de Salomón y en contra de su madre Betsabé también. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle ¿por qué haces así? Además, era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. No eran hijo de la misma madre de Absalón, sino de otra mujer, pero era el que seguía en edad. Es terrible ver aquí a David. O sea, David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era un muy mal padre en cuanto a la disciplina. Y dice aquí que nunca le dijo nada a Adonías. O sea, se daba cuenta, él andaba ya con hombres que andaban corriendo al lado, igual como Absalón, ¿verdad? Ya poniéndose como rey, y nunca su padre le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Que no escuchaste que yo dije que iba a ser Salomón el que va a reinar? Dios me dijo que él quería que Salomón fuera el que reinara, y él es el que va a construir la casa de Dios. Bueno, pero no lo hizo. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Ahora, Joab ya vimos nosotros que David lo quiso quitar en otras ocasiones, pero él salió arriba y mató a la gente que iba a poner David con asesinato, y tampoco le dijo nada a David. Un grave error también, que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero aquí él sabe que está mal con David, y antes de que entre el siguiente rey, dice yo mejor me afirmo y vamos a apoyar a Adonías para que él sea rey, y como lo estamos apoyando, pues obviamente nos va a tener que respetar a nosotros, a mí me va a tener que respetar como capitán del ejército. Y al sacerdote Abiatar también hizo una situación sucia, sabiendo el sacerdote Abiatar, y esto es bien importante, ambos sabían que Dios había dicho que Salomón es el que se tenía que quedar como rey. Entonces se están rebelando contra David y contra el Señor. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, y el profeta Natán, Simeí, no Simeí el que maldijo a David, sino otro Simeí, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, muy cerca de Jerusalén, así fuera de la ciudad, convidó a todos sus hermanos los hijos del rey y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. O sea, David se había enterado de cuando Adonías estaba saliendo y corriendo con estos hombres, como para querer ser rey. Pero ahora ya se estaba proclamando rey directamente Adonías. David no lo sabe, se lo dice a Betsabé. Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Obviamente Adonías ya había expresado que si él quedaba como rey, pues él tenía que destruir
a Salomón y a su madre también. Entonces le dice el profeta, si quieres conservar tu vida y la de tu hijo, ve y entra al rey David y dile, rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Nuevamente vemos aquí que ya le había jurado David a Betsabé que iba a ser Salomón el que iba a estar allí. Entonces todo el mundo ya lo sabía. Y también obviamente lo sabía Natán y el sacerdote y bueno, Benaía, los que están allí. Dice, ¿por qué pues reina Adonías? Y estando tú hablando con el rey, yo entraré tras de ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos, y muchas ovejas ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables de alta traición, ¿verdad? Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Obviamente el protocolo es que al entrar el profeta Natán delante de David, Betsabé se sale del cuarto, entonces se queda ahí con el profeta nada más. Y dijo Natán a David, rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Y aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, viva el rey Adonías. Había dos sacerdotes que estaban funcionando en el templo en este momento, pero obviamente Abiatar está tratando de ganar terreno, ¿verdad? Y ganar posición con Adonías. Dice, y han dicho, viva el rey Adonías, pero ni a tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? O sea, le está diciendo aquí el profeta, tú has dicho anteriormente que Salomón es el que se va a sentar. Eso es lo que nosotros nos informaste. Pero ahora Adonías es el que está reinando. Es algo que tú hiciste a escondidas y no nos avisaste que tenías otro plan. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Ahora, ella no tenía la intención de que David viviera para siempre en esa condición, como él estaba ya demasiado anciano que no se podía ni calentar. Sería muy cruel, ¿no? Pero era parte del protocolo, de la costumbre que tenía que hacer. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo. Ahora, entendamos que David está viejo, y tal vez su circulación no funciona muy bien, pero su mente está perfectamente bien clara, para saber lo que está haciendo. Entonces el rey le dice, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gihón. O sea, la mula era un animal, obviamente sabemos que es el cruce de un asno con un caballo. Eran para los reyes en aquel entonces en Israel, era raro tener mulas. Por ley no podía el judío
cruzar el caballo con el burro, tenían que importar la mula de afuera. Entonces era una montura especial para el rey, y está diciendo, bueno, tomen a los siervos de vuestro señor y monten a Salomón, mi hijo, en mi mula y llévenlo a Gihón. Ahí lo van a ungir. Gihón no está muy lejos de donde están comiendo Adonías con los demás hijos del rey y con toda la gente, no está muy lejos. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta, el shofar, diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono y reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, que eran los guardias personales del rey, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gihón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, un aceite especial que había ahí, ungió a Salomón y tocaron trompeta o el shofar, y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba a la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de la trompeta, o sea, imagino yo, Joab siendo el general del ejército, su oído lo tenía bien afinado al shofar, ¿verdad? Oyendo el sonido del shofar, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías, entra porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías, perdón, pero no es así en esta ocasión. Desafortunadamente no. Ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. ¡Wow! Esta noticia fue como un golpe para Adonías y para los que estaban ahí. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gihón. La ciudad está llena de estruendo, este es el alboroto que habéis oído. Y luego continúa y dice, también Salomón se ha sentado en el trono del reino. ¡Wow! O sea que el rey David dice, yo en este momento renuncio al reino y siento a mi hijo ya de una vez como rey. No hasta que se muere David. En ese momento él deja de ser rey y se sientan a Salomón. Se ha sentado en el trono del reino. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. O sea, yo no sé cómo Jonatán sabía tanto detalle de todo lo que estaba sucediendo ahí, ¿verdad? Pero lo sabía. Además, el rey ha dicho así, bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Aquí ve David, ¿saben qué? La promesa que Dios le había dado de que su hijo iba a gobernar, que su hijo era el que iba a construir la casa de Dios, que el reinado de su hijo iba a ser un reinado de paz, porque iba a tener paz con todos sus enemigos. ¿Se imaginan ustedes la satisfacción del rey David de ver a su hijo ya allí, que se está cumpliendo la palabra de Dios delante de sus ojos? Ha de haber sido una cosa tremenda, y adora al Señor allí en su cama, bendiciéndolo porque le permite ver a Salomón en el trono. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. Esto es tremendo porque lo que hay aquí es una traición. Adonías está haciendo traición y tiene invitados. Todos los invitados que están en este momento con Adonías se consideran también traicioneros, como parte de esta conspiración en contra del rey David y en contra de Salomón también. Y en contra de Dios, que era el que había determinado que Salomón era el que iba a quedar como rey. Entonces,
se estremecen y se va cada uno por su camino y dejan ahí a Adonías solo, ¿verdad? Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Esta era una costumbre que había, no siempre funcionaba. No siempre funcionaba, pero era una costumbre que la gente tenía de que iban y se tomaban de los cuernos del altar que estaba pues en el tabernáculo fuera del lugar santo donde se hacían los sacrificios. Tenían cuernos en las 4 esquinas y se tomaban de allí como para pedir santuario, ¿verdad? O sea, aquí paz y que perdone su vida y todo esto, pero no siempre funcionaba. Cuando la persona pues era culpable, de ahí lo sacaban y lo ejecutaban. Entonces él va y se toma de los cuernos del altar. ¿Por qué? Porque sabe que por su acción es culpable de muerte. Por su acción de rebelarse en contra de Salomón es culpable de muerte. Y los reyes tenían estas costumbres, ¿verdad? De que la persona que usurpaba el trono, él ya lo había usurpado. Y se había echado a su favor a Joab, a gente del ejército, a los hijos del rey que los invitó para convidarlos, y al sacerdote Abiatar. Entonces se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. O sea, él se reconoce como siervo de Salomón y reconoce al rey Salomón como rey. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá a tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y esto es bien tremendo, porque Salomón está diciendo: si es un hombre que se va a portar bien, va a poder vivir bien, pero si se encuentra maldad en él, va a morir. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. O sea, en ese momento no le hace nada. Pero vamos a ver cómo en el siguiente capítulo de Salomón si afirma su trono y él es ejecutado. En el capítulo 2 de Primera de Reyes estamos viendo cómo David ya llega al final de su vida. Está muy avanzado de días, ya está muy anciano, no se calienta y tiene allí, han escogido a una mujer muy hermosa entre todas las mujeres de Israel para que ella esté con él y lo caliente, lo abrace con su cuerpo, ¿verdad? Aunque el rey no tiene relaciones maritales con ella. Y dice que llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ahora, Salomón más adelante, vamos a llegar al punto en donde le va a pedir sabiduría al Señor. El Señor se le va a aparecer. Imagínense a este joven Salomón, yo no sé si tenía alrededor de unos 30 años, pero el Señor se le va a aparecer, ya es rey, tiene riquezas. David le deja unas riquezas increíbles, no tanto para él personalmente, sino para construir el templo. Aunque David no podía construir el templo porque el Señor se lo prohibió, él proveyó todo el oro, toda la plata, madera, bronce, hierro sin medida. Era increíble la cantidad que nos va a decir en Crónicas que David proveyó para la construcción del templo. Por ejemplo, le dice David, después de que le dice a Salomón que él va a ser el que va a construir el templo y que su reinado va a ser firme. Después en Crónicas 22, donde leímos anteriormente, dice: y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado y cuidaréis de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro. ¡Wow! Un talento eran 34 kilos. 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata
y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Estando en esta posición tremenda de su gobierno como rey joven, el Señor se le aparece mientras está ofreciendo sacrificios a Salomón y le dice: pídeme lo que tú quieras que yo te lo voy a dar. ¿Se imaginan ustedes qué pediríamos nosotros si el Señor se nos aparece así? Y le dice: ¿sabes qué, Señor? Yo estoy entrando a gobernar tu pueblo, que es sin número, nadie lo puede contar. Y yo quiero que me des sabiduría y entendimiento para juzgar tu pueblo, para gobernarlo, porque no sé entrar ni salir. Y quiero que me des discernimiento y sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Y dice la Escritura que el Señor se agradó tanto de que Salomón le hubiera pedido esto, que le dijo: por cuanto no me pediste plata, ni oro, ni largos días, ni me pediste fama y fortuna y prosperidad, sino me pediste sabiduría, te voy a dar entendimiento como nadie lo ha tenido antes que tú, y después de ti nadie lo tendrá. Pero además te voy a añadir todo lo que no me pediste. Ahora, imaginémonos nosotros, Salomón escribe cosas tremendas. Los proverbios son llenos de sabiduría en una forma impresionante. Pero una de las cosas que yo me maravilla de Salomón es que con toda su sabiduría, todavía es condicional la bendición de Dios para él. Y también para nosotros, para nosotros también. Si obedeces, dice, entonces voy a prosperar tus días. Si obedeces, voy a alargar tus días también y te voy a prosperar en tus caminos. Y voy a afirmar tu trono para siempre. Pero si no obedeces, pues no. Y saben, esto a mí me pegó muy fuerte esta palabra cuando la estaba estudiando. Porque yo a veces le digo: Señor, a mí quítame la libertad de pecar, no quiero pecar. Pero saben, esa es una oración que el Señor no me responde. Yo tengo que poner de mi parte. En mis propias fuerzas no lo puedo hacer, pero con el poder del Espíritu Santo sí. Así que aquí le está diciendo: hijo mío, tienes que ser obediente, tienes que poner por obra la ley de Dios, tienes que leer la ley. Es más, en Deuteronomio estaba escrito allí que el rey tenía que mandarse a hacer una copia de la ley que estaba en la casa de Dios, para tenerla en el palacio, y todos los días leer allí para que anduviese en los caminos de Dios. Y una de las cosas que dice del rey: que no multiplique carros y caballos, que no multiplique mujeres, que no multiplique muchas riquezas para sí. Y sí, que no tenga muchas mujeres, porque sus mujeres van a desviar su corazón. Y es exactamente lo que Salomón hace. Su padre le dice: lee las Escrituras, medita en la ley de Dios, guarda la ley de Moisés y Dios te va a bendecir. Pero no lo llega a hacer así, con toda su sabiduría. Bueno, así que hay que aplicar esto a nuestras vidas para que sepamos que Dios nos ofrece el poder del Espíritu Santo para que podamos obedecerlo, pero tiene que estar en nuestro corazón el obedecer a nuestro Señor. Por eso dice el Señor: a aquellos que son desobedientes les va a decir: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, hacedores de maldad. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces la voluntad mía, verdad, de mi Padre que está en los cielos? Bueno, y continúa diciéndole a David: ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia. Bueno, lo primero que hizo fue que mató a su hijo Absalón cuando él le había dicho que no lo hiciera. Entonces, eso lo hizo personalmente a David. Por eso dice: tú sabes lo que él me ha hecho a mí. Lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el cinturón que tenía sobre sus lomos y los zapatos que tenía en sus pies. Ahora, este Abner era él cuando David entró a tomar posesión del reino. Estaba reinando primero sobre Judá. Y Abner tomó a un hijo de Saúl, Isboset, y lo puso en el trono. Aunque el mismo Abner sabía que Dios había dicho que David era el que iba a reinar, pero revelándose lo puso en el trono. Pero después tuvieron una disputa, Isboset con Abner, porque le dijo: tú te acostaste con una de las concubinas de mi padre Saúl. Entonces Abner se enoja con Isboset y le dice: ahora yo me voy de aquí y voy a hacer que David se siente en el trono, porque así lo determinó el Señor. Y va con David, hace pacto con David y le dice a David: yo voy a hacer que todo Israel venga y te entrone como rey. Cuando se entera Joab que había hecho pacto David con Abner, él va y asesina a Abner.
haciéndole ver en una forma muy hipócrita, como que ven, vamos a platicar algo aquí a solas, y le entierra un puñal por la quinta costilla y lo mata. Y de la misma manera mata también a Amasa, que le había dicho David a Amasa, yo te voy a poner a ti en lugar de Joab por general del ejército. Y para quedar él como general, Joab lo mata. Entonces dice, derramó sangre de guerra en tiempo de paz. Ahora, tú pues harás conforme a tu sabiduría y no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Y cuando leemos esto decimos, ay, está muy sangrienta esta situación, ¿no? ¿Por qué no lo perdona nada más? ¿Por qué en su vejez David se pone muy duro? ¿Saben qué, mis amados? Yo creo que David en este momento le está redarguyendo el Espíritu Santo que no hizo lo que debía haber hecho. La ley de Dios dice, al que mate, al que derrame sangre de hombre, tiene que ser vida por vida, no le tendrás compasión. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Y David no hizo esto. David no ejecutó la ley que debía haber ejecutado. Entonces, redarguido de esto, le dice a su hijo, bueno, tú sí ejecútala. Harás conforme a tu sabiduría y harás descender sus canas al Seol, no en paz. Mas a los hijos de Barzilai y Galadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando yo iba huyendo de Absalón tu hermano. O sea, ya habíamos leído que este Barzilai, que ya era anciano, lo invita a David a que vaya con él al palacio y le dice, no, mira, mejor llévate a uno de mis hijos o aquí, así son varios de sus hijos. Dice que estén todos sus hijos sentados a tu mesa contigo. También tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues eres hombre sabio y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. También estaba en la ley de Moisés, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y la pena era pena de muerte. No blasfemarás ni hablarás en contra de él. Entonces, aquí lo que está haciendo más bien David no tanto es que no lo perdonó mucho, ¿verdad? Como tal vez comenté yo anteriormente, pero más bien es, yo no te mataré. Pero aquí Salomón es otra persona, ¿verdad? Dice, este hombre hizo algo incorrecto y debe pagar. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces, Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida en paz? Y él respondió, sí, de paz. Y enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Está mal dicho esto completamente. O sea, si está diciendo, ya por Dios estaba determinado que iba a ser de él, pero tú ya sabes que el reino era mío, y todos los ojos de todo el mundo estaban en mí para que yo reinara. Es una muy mala introducción para venir delante de Betsabé. Esta es la actitud que va a llevar a Adonías a la muerte. Porque él todavía en su mente está, yo tengo que ser el rey. Todavía no ha aceptado que Salomón es el que el Señor ha puesto allí, pero en este momento todavía quiere meter el pie, ¿verdad?, en la puerta para ver qué tanto puede penetrar ahí. Y en realidad, mis amados, es una amenaza para Salomón terrible, Adonías, con esta actitud que tiene, ¿verdad?, diciendo, ya tú sabes que el reino era mío, pero Jehová no lo quería así, entonces pues ya ni modo. Pues claro, si el Señor ya había dicho que el que iba a reinar era Salomón. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y esta petición también es importante, porque el harem que le quedaba al rey era una manera de demostrar que ahora él era el verdadero rey que estaba allí. Entonces le va a hacer la petición de que le quite una de las mujeres que tiene Salomón para dársela a él. Y es como decir, bueno, ahora yo también puedo ser el rey, ¿verdad? Es una situación bastante terrible, pero Betsabé no se da cuenta de esto. Salomón sí se va a dar cuenta. Y si te hago una petición,
y por favor te pido que no me la niegues. Y ella dice, habla. Entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag sunamita por mujer. Betsabé en su inocencia le dice, bien, yo hablaré por ti al rey. Y vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Wow, esto es terrible, ¿verdad? Ella en su inocencia lo dice, pero prácticamente le está diciendo, Adonías es el que debiera estar sentado en el trono, ¿verdad? Porque le lavó el cerebro a Adonías a Betsabé. Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. O sea, ya los tiene de su parte. Estos hombres son traicioneros. Joab es un terrible traicionero y Abiatar, pues ya por el hecho de volverse su espalda contra mi padre, contra la voluntad de Dios y contra Salomón, es de alta traición. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si contra su vida no ha hablado Adonías estas palabras. Y ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Ahora fíjense, empieza a reunir a la gente que se rebeló, Salomón, por este hecho de Adonías. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Ustedes recuerdan que el Señor había dicho a Elí, por cuanto tú has respetado a tus hijos más que a mí y los has honrado más que a mí, engordándolos de todas las ofrendas de Israel. Dice, no va a haber hombre en el sacerdocio que no sea cortado en la edad viril. Este es el último de la descendencia de Elí que está en el sacerdocio, y de ahí es cortado. Se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces también está tomado de los cuernos del altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él, o sea, ve y mátalo. Y entró Joiada al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo, así dijo Joab y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Aquí vemos que el aplicar la justicia es quitar la responsabilidad que había de una sangre inocente en este momento. David no lo había hecho, y era responsable, pero le da las instrucciones a su hijo Salomón para que él haga esta justicia que tiene que hacer. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército. Benaía estaba antes a cargo de los peleteos y de los quereteos que estaban, eran los guardaespaldas personales del rey, y ahora está sobre todo el ejército. Entonces queda él sobre el ejército, y Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar.
Más adelante se nos menciona que los dos son sacerdotes, pero aquí ya vemos que Abiatar lo mandan a su casa para que no pueda ser sacerdote más. Después envió el rey e hizo venir a Simeí y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí y no salgas de allí a una parte ni a otra. O sea, vas a tener arresto domiciliario. Edifícate una casa en Jerusalén y no salgas de allí a ningún lado. Puedes andar en la ciudad, pero no puedes salir de la ciudad. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, que está fuera de la ciudad de Jerusalén, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simeí dijo al rey: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simeí en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simeí huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, o sea, la tierra de los filisteos. Y dieron aviso a Simeí diciendo: he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simeí se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simeí y trajo sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simeí había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simeí y le dijo: ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo: el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Fíjense, el jurar falsamente a Dios era penadísimo, penadísimo. El rey todavía le está dando una oportunidad a Simeí. Si Simeí se queda en su casa, nunca lo va a ejecutar, ¿verdad? Va a tener que guardar su palabra. Pero este hombre es inquieto, pudo haber mandado tal vez a otro de sus siervos a recoger a los siervos que habían huido, pero desobedece la palabra y dice: tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco, y no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse. ¿Por qué? Dijo además el rey a Simeí: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Miren, ¿se acuerdan cómo Simeí estaba culpando a David? Le dijo: eres un hombre sanguinario. Y ahora Dios te está pagando, ahora que estás huyendo de Absalón, cuando estaba saliendo de Jerusalén, te está pagando todo lo que hiciste a la casa de Saúl. David no le hizo absolutamente nada a la casa de Saúl, sino solamente bien. Pero aquí este hombre empezaba a insultarlo, y como David tenía un poco de culpa por la onda de Absalón, él estaba ahí como: no, déjalo que maldiga, porque vimos que el hermano de Joab ya lo quería matar, ¿verdad? Abisaí dijo: no, déjalo, no hagas nada. A lo mejor Dios le está diciendo que maldiga. Estaba con mucho sentimiento de culpa, pero obviamente tuvo manera de recapacitar David y de darse cuenta que este hombre en realidad sí tenía mucha maldad en el corazón de él y había hecho el gran pecado de blasfemar en contra del rey. Entonces le dice: tú sabes todo el mal que tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David serán firmes perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Vemos que Salomón va a ser un hombre de paz. Va a ser un hombre de paz, aunque aquí pues ha mandado ejecutar a 2 de los enemigos de David, pero lo ha hecho para guardar la justicia, para emplear justicia que David no había hecho, y pues esto lo libra. O sea, el Señor dice que no quiere que David construya el templo porque tiene en sus manos tiene sangre, derramó mucha sangre en las guerras, pero también derramó la sangre de Urías Eteo. Pero cuando era por juicio, como en este caso, de que una persona tenía que morir por haber sido un asesino, el Señor dice: no lo puedes perdonar. Incluso había ciudades de refugio para los asesinos. Si una persona mataba a alguien accidentalmente, se iba a una ciudad de refugio. Pero si se comprobaba que fue accidentalmente,
se hacía el juicio, lo sacaban y lo mataban. O sea, aunque estuviera ya en la ciudad de refugio, tenía que pagar si fue con alevosía. Y bueno, vemos cómo Salomón entonces aplica la justicia de una forma correcta, como le dice David su padre. Gracias, Señor, te damos. Ciertamente, Señor, cómo hemos aprendido aquí con este ejemplo de Salomón, Señor, que no solamente la sabiduría es suficiente, sino tenemos que tener temor, Señor. Tenemos que tener temor de nuestra carne y estar alertas, no dejando, Señor, que nuestra carne tome control de nuestra vida, sino sometiéndonos a la dirección y al poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, porque somos polvo y queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.